Bienvenidos sean mis hermanos a este culto vespertino aquí en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, una iglesia en el corazón de la ciudad, para el corazón de la ciudad. Vamos a elevar nuestras voces al Señor primero con una oración. Señor, estamos delante de ti para glorificar tu nombre, que tu reino sea en la tierra como es en el cielo. Nos presentamos como un sacrificio vivo obedeciendo a tu palabra, pero sabiendo que el verdadero sacrificio es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, y mediante ello somos salvos y somos hechos hijos tuyos por creer en tu nombre. Así que, Señor, recibe nuestra alabanza y habla a nuestros oídos y danos el poder de tu Espíritu para vivir nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora entendemos, hermanos, el himno 259, uno de aquellos himnos favoritos, Dulce Espíritu. Así es. Santo Espíritu, fluye en mí. Santo Espíritu, fluye en mí. Mi vida sea según tu querer. Santo Espíritu, fluye en mí. Santo Espíritu, mora en mí.
espíritu mora en mí. Las almas quiero ganar para ti. Santo Espíritu mora en mí. Santo Espíritu, úsame. Santo Espíritu, úsame. Y así verán que tú estás en mí. Santo Espíritu, Buenas tardes, hermanos. Hoy estamos el domingo, Día del Señor, en la noche, en una reunión hermosa, todavía en línea, con un mensaje claro, poderoso, doctrinal, práctico, que viene en Hechos 8. En esos Hechos 8. Si ustedes recuerdan, en Hechos 1:8 dice que recibiríamos poder y seríamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando llegamos a Hechos 8:1, vemos que el pueblo de Dios fue esparcido y que el Espíritu Santo actuó para mandarnos a ir y darnos poder, y luego actuó para esparcirnos, porque muchos años nadie se quería ir de Jerusalén, sino que se querían quedar allí. Allí se querían quedar. Pero el plan de Dios es distinto, el propósito de Dios es distinto. La estrategia del Evangelio es partiendo de Jerusalén hacia todo el mundo. Hoy los sionistas y los judaístas, o los judaizantes, quieren que todo regrese a Jerusalén otra vez, ¿no? De que todo el mundo, la gente se vaya a Jerusalén, porque allá se va a cumplir el plan de Dios. Pero el plan de Dios fue que partiendo de Jerusalén llegáramos hasta lo último de la tierra. Ese es el plan. Así que vamos a ver en este lugar, en este capítulo 8 del libro de los Hechos, cómo el Señor empieza a desarrollar su plan de alcanzar a las naciones después de haber sido fundada y crecida la iglesia de Jerusalén. Aquí vamos a leer el Hechos 8 del 4 al 25 más o menos. Síganme con su vista, o si lo tienen en la Biblia, qué bueno. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan: vayan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían sus manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera que yo le impusiera las manos reciba,
el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruégale a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón y dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que has dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén. Con muchas poblaciones de los samaritanos también anunciaron el Evangelio. Vamos a ver un contexto histórico, un antecedente de cómo estaba todo esto. Samaria era una región intermedia entre Galilea, que estaba al norte, y Judea, que estaba al sur. Samaria estaba en medio. Fue la capital del reino del norte en su tiempo. Pero cuando Sennacherib de los asirios vino y atacó, destruyó a Samaria y se llevó cautivos a todos los judíos y los aventó a otras naciones y los extravió. Solamente se quedaron algunos muy pobres en Samaria, y al rato Sennacherib mismo trajo extranjeros para colonizar o para poblar Samaria, y se mezclaron con los judíos remanentes y se hizo una clase híbrida muy extraña que los judíos no podían ver. Los judíos no podían ver a los samaritanos no podían ver a los judíos. Algo muy tremendo. Se aborrecían. Ahora, ya llegando al momento de este momento histórico, en Jerusalén la iglesia creció a 3,000 y luego a 5,000 y luego a 8,000, y eran muchos los creyentes en Cristo Jesús de Jerusalén. La mayoría eran judíos, pero también había griegos. Les llamaban helenistas porque estaban a favor de los extranjeros, de los griegos, de los gentiles. Así que dentro de la iglesia había gentiles y judíos, helenistas y prosionistas, ¿no? Ya había eso. ¿Se acuerdan ustedes el primer problema que hubo en la iglesia primitiva? Fue porque las mujeres, las viudas de los griegos eran desatendidas comparado con las viudas de los judíos. Ya había cierta división de razas ahí. Y el Señor envió a 7 diáconos para que atendieran las mesas y atendieran tanto a las viudas cristianas como a las viudas griegas, y no hubiera diferencia. Pero esa división estaba ocurriendo. Tanto que muy pronto la iglesia fue dividida al ocurrir gran persecución. Y en la persecución, sobre todo los helenistas se fueron, y los judíos se quedaron en Jerusalén, los judíos, porque tenían más reconocimiento, más aceptación de la gente y de las autoridades, y ahí se quedaron. Y lo sabemos porque cuando la iglesia fue esparcida, los apóstoles todos se quedaron en Jerusalén. No se fueron. Pero otros sí que eran pro-helenistas, como Esteban, como Felipe, como Bartolomé, como Lucas y como Saulo, que Saulo, aunque era judío, él era originario de Tarso, una ciudad bien lejana. Era judío, pero vivía en el extranjero. Así que ellos eran helenistas y fueron los primeros que salieron de Jerusalén, y no solo salieron de vacaciones o salieron huyendo despavoridos, sino que fueron predicando el evangelio donde quiera que iban. No los perseguían por ser judíos, no los perseguían por ser helenistas, los perseguían por predicar el evangelio, y se fueron predicando el evangelio a donde quiera que iban. Interesante todo esto, ¿no? Lo debemos reconocer porque ¿qué pasa en nuestra iglesia? ¿Por qué no vamos por todas partes predicando el evangelio? Tal vez no hemos entendido, como los judíos de Jerusalén, que el trabajo está allá y más allá.
Ahora, de estos judíos que salieron perseguidos, muchos llegaron a Samaria, a esa ciudad odiosa, con una raza odiosa, mezcla de culturas, de cosmovisiones, con muchos dioses extraños, cosas así. Pero los cristianos llegaron ahí para predicar. Y en ese pueblo de Samaria había un mago, Simón, que con su magia había traído a muchos y muchos creían que él era un grande, tal vez el Mesías, tal vez viene de Dios, porque miren cuántos milagros hacen. Pero llegó a Samaria entre los helenistas o pro-helenistas un cristiano llamado Felipe. Este Felipe no era el apóstol, era Felipe el diácono, que siendo esparcido salió de Jerusalén y fue a Samaria e inmediatamente se puso a predicar donde llegó. Y lo hacía con tanta vehemencia que la gente venía y se juntaban todos para escuchar unánimes lo que Felipe estaba diciendo. Es muy importante que Dios ama a los samaritanos, aunque los judíos no lo amaran, a los samaritanos, pero Dios sí los ama. Y mandó a Felipe y a otros a predicar el evangelio ahí en Samaria. Luego supieron, muchos aceptaron a Cristo y muchos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y la noticia llegó a los apóstoles que estaban en Jerusalén y oyeron que muchos habían aceptado la fe en Samaria y dijeron, pues vayan ustedes a confirmar eso, y enviaron a 2 de los apóstoles, Pedro y Juan. Y vinieron a Samaria para confirmar la fe de los nuevos creyentes y para imponer las manos sobre ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque no lo habían recibido. En el capítulo 8 de los Hechos se mencionan pues todas estas cosas. Y aquí se ve a los instrumentos humanos que Dios usó para que el evangelio saliera de Jerusalén y fuera a otras provincias, a otros países. Es el plan de Dios sin duda, pero al principio todos los apóstoles se querían aferrar a Jerusalén y no salir. Entonces Dios usó primeramente a Lucas, el autor del libro de los Hechos, para hacer ver que Dios nos había mandado ir a las naciones. Por eso escribió Lucas en Hechos 1:8 que recibiríamos poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Es el primer personaje que aparece como un pro-helenista, precursor de la gran comisión, ¿verdad? Luego vemos ahí también en ese capítulo 8, si ven los primeros versículos, a Saulo, que consintió en la muerte de Esteban y que luego perseguía a los cristianos por todos lados, los arrastraba por ser seguidores de Jesús. La persecución que Saulo encabezó hizo que muchos creyentes de Jerusalén salieran hacia otras provincias y predicaran el evangelio en otras provincias. Después Saulo mismo fue convertido por el Señor en Pablo y fue el más grande misionero a los gentiles. Así que ahí ya desde que era Saulo ya participó en la dispersión del pueblo santo. Esteban, el primer mártir, también aquí aparece siendo enterrado, pero su testimonio transformó a tantos helenistas que fueron a predicar el evangelio después. Aparece también aquí Felipe, el diácono, que subió de un trabajo más bien administrativo en las mesas de las viudas a ser un proclamador del evangelio intenso, que ganó a muchas almas, que ganó a aquel etíope, ¿se acuerdan? El eunuco de la reina Candace. Bueno, pues aquí aparece en este libro, en el capítulo 8, y aparece también el apóstol Pedro, que fue el primero de los apóstoles en constatar, validar, testificar que el evangelio y el Espíritu Santo era también para los gentiles. Los judíos creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar, que eran la nación escogida para Dios para salvación y que los demás se iban a perder para siempre.
Esa era la forma de creer de los judíos y de los judaizantes y de los sionistas, de los prosionistas y de todas las sectas herejes del mundo. Nosotros somos los que vamos a salvar, los demás, quién sabe. Y el cristiano fiel y verdadero, que entiende que el plan de Dios es alcanzar a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las razas, entonces va a predicar el evangelio, porque no es solo para nosotros la fe, sino para que la compartamos a un mundo incrédulo. Bueno, pues hay una palabra muy clave en este libro: y los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. Eso de fueron esparcidos es una forma en que Lucas describió lo que otros hubieran dicho, los que fueron perseguidos, otros habrían dicho los que fueron dispersados, otros más crueles, los que fueron expatriados. Pero no, ellos no estaban siendo expatriados, ni dispersados, ni perseguidos, sino que fueron esparcidos. ¿Y cuál es la diferencia entre esas palabras? Pues que esparcido es el movimiento natural que un sembrador hace cuando lanza las semillas a los diferentes terrenos. ¿Se acuerdan del sembrador que salió a sembrar? Y parte de la semilla cayó junto al camino, y otros junto a espinas, y otros entre piedras, y otros, ¿se acuerdan de esa parábola del sembrador? Bueno, pues estos fueron esparcidos como semillas en el mundo para plantar el evangelio en las naciones. Así que dice, y los que fueron esparcidos fueron por todas las partes predicando el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, ¿no?, dada por el Señor, de sembrar el evangelio en todos los terrenos del mundo. Así sea junto al camino, así sea un terreno pedregoso, o sea un terreno espinoso, o sea una buena tierra. De todas maneras, nosotros debemos ir y predicar el evangelio en todo lugar. Así es el plan de Dios. La iglesia primitiva, había muchos judíos creyentes y había creyentes helenistas o extranjeros o griegos o descendientes de griegos, y ellos captaron mejor la idea de que la salvación no era solo para los judíos, sino también para los griegos. Al judío primeramente y después al griego. Los primeros años fue la predicación en Jerusalén y casi puros judíos, y luego algunos helenistas y algunos griegos, y luego ya se esparció el evangelio por todo el mundo. Los judíos se aferraban a Jerusalén, los helenistas iban por todo el mundo. Así ha pasado a través de la historia, y hoy todavía en pleno siglo XXI hay gente que es sionista, hay gente que es pro-sionista, y hay gente que es judaizante de plano. Dice, el pueblo de Dios es el pueblo judío, y nada más. Y ahí se van a cumplir todas las profecías. Y va a estar en Jerusalén donde venga el Mesías de nuevo. Y cosas como esas se están predicando por todas partes. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Hay muchas conferencias de esto, y el tercer templo que se está edificando, y que va a renovar el sacrificio, y que ahí va a venir el anticristo, y que ahí va a venir el Mesías para los judíos ortodoxos, etcétera. Pero la realidad es que el Señor tiene un plan distinto, al revés de lo que el plan del hombre, y dice, me seréis testigos en Jerusalén primero, luego en Judea, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando haya sido alcanzado el último de las etnias, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Los sionistas dicen, cuando todos los dispersados regresen a Jerusalén, entonces vendrá el Mesías. Entonces, ellos interpretan al revés, ¿no? Eso no aparece en la Biblia nunca, pero ellos así lo interpretan. Ahora, hay algo muy interesante en este pasaje que no podemos pasar por alto, ¿no? Si ustedes conocen la doctrina bautista,
Nuestra doctrina, que está basada en la Biblia, dice que recibimos el Espíritu Santo el día en que creemos en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que debemos aceptar a Cristo Jesús. Y si el Espíritu Santo no nos tocara, no aceptaríamos. Así lo ha enseñado la Iglesia Bautista, así lo enseña la Biblia en muchos pasajes. Pero aquí fue un caso muy especial que vale la pena revisar. Narra Lucas en el capítulo 8 que Felipe y otros creyentes predicaban el Evangelio y muchos creyeron en Cristo Jesús y fueron bautizados. Pero fue necesario que vinieran Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, para constatar que habían creído en Cristo, para orar por ellos imponiéndole las manos, para que entonces recibieran el Espíritu Santo. Y de ahí muchas iglesias como la Pentecostés y otros movimientos parecidos dicen, no, es que primero tú crees en Cristo, eres salvo, ok, y tiempo después tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento tú escalas a otro nivel y empiezas a hablar en lenguas y a profetizar y a echar fuera demonios y a sanar a las gentes porque el Espíritu Santo te da poder. Así lo predica el pentecostalismo. Y se basa en Hechos 8, cuando estos hermanos primero creyeron en Cristo y fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero después fueron bautizados del Espíritu Santo. Y alguno me dirá, bueno, pues es que así dice la Biblia, ¿no? Así dice y ahí está bien claro. No hay forma de confundirse. Ahí dice que primero creyeron en Cristo y fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después, cuando vinieron Pedro y Juan, los bautizaron en el Espíritu Santo imponiendo las manos sobre ellos. Así que los pentecostales están en lo correcto. Y si uno lo lee así, sencillamente y con esa inocencia, pues sí, así es, así sería. Pero la realidad es que eso solamente ocurrió en Jerusalén, más bien ocurrió nada más en Samaria y luego en Cesarea de Filipo. Nunca más volvió a ocurrir así. ¿Por qué ocurrió así? Porque era necesario constatar y validar y darle credibilidad, por un lado, a los judíos cristianos, que el Evangelio también era para los extranjeros. Que Pedro, en particular, que fue el testigo, viniera y se diera cuenta de que había convertidos. Y la forma de acreditar a un creyente como verdadero creyente era que el Espíritu Santo se manifestara en él. Y la forma de acreditar a un judío de que un inconverso, un gentil había recibido a Cristo, es viéndolo él personalmente que recibía el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en momentos así, cuando iba a abrirse la predicación en algún lugar, se manifestó espectacularmente. Quiero decir, en Jerusalén, cuando llegó el Espíritu Santo, a los creyentes que ya creían en Cristo, vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y ese día aparecieron lenguas como de fuego, y se escuchó un gran estruendo, y todos hablaron en lenguas humanas y angélicas. Así pasó el primer día, cuando vino el Espíritu Santo, para que todo el mundo viera que el poder de Dios estaba en ellos. No volvió a ocurrir así nunca más. Solo ese día, para garantizar que la iglesia de Jerusalén había recibido el Espíritu Santo. Luego ocurrió en Samaria, cuando Pedro y Juan van y ven que hay gente dispuesta a aceptar a Cristo, entonces ellos ponen sus manos y reciben el Espíritu Santo. Tan impresionante fue aquello que el mago se impresionó y dijo, denme también a mí ese poder, yo les pago, tengo mucho dinero, denme el poder para imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo las personas. Como si fuera algo que se puede comprar. Entonces Pedro lo reprendió severamente, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios puede venderse con dinero.
estás en una prisión de amargura. Ruega a Dios que te perdone. Quizá te sea perdonado ese pensamiento, porque Él confundió las cosas, como lo podemos confundir nosotros también. Después de que pasó esto, ocurrió también en Cesarea, cuando el Espíritu Santo vino sobre la familia del centurión, ¿se acuerdan de Cornelio? Ahí ocurrió, pero nunca más ha vuelto a ocurrir, ni en Antioquía, ni en Pisidia, ni en Chipro, ni en Tesalónica, ni en Corinto, en ningún lado, ni en Monterrey, ni en ningún lado es necesario que venga un apóstol para que nos ponga las manos y podamos creer ahora sí en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Ahora cualquier persona puede compartir el Evangelio y una persona creer, y al creer recibe al Espíritu Santo inmediatamente. Es el que lo trae a la fe, el que lo trae a Jesucristo, el Espíritu Santo. Ya no es necesaria más ninguna acreditación. Pero bueno, en resumen, hermanos, la meta de Dios es llegar hasta lo último de la tierra. La gran comisión así lo ordena: me seréis testigos me harás discípulos en todas las naciones. Es el plan de Dios y por eso nos esparce y por eso nos lleva a otras partes para que vayamos a predicar. A lo mejor nos manda con un nuevo trabajo, con un proyecto turístico, muchas cosas, pero la realidad y el objetivo de Dios es que vayamos a predicar donde quiera que vamos. Ese es el plan. Ya no hay apóstoles, no son más necesarios, pero sí el Espíritu Santo ha llegado a todo el mundo y nos lleva a todo el mundo en el poder de Dios. Así que, hermanos, les invito a que seamos obedientes al Espíritu, y si somos esparcidos y si estamos en cualquier lugar, hablemos de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el mundo, al judío primeramente, pero también al griego. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos has bendecido, nos has llamado a tu luz admirable de las tinieblas, para que seamos un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que seamos dóciles, que seamos obedientes, que nos lleves, que nos esparzas, que nos repartas en lugares diferentes para llegar a muchas partes. Que la primera iglesia bautista, como comenzó hace 158 años, predicando por todas partes el Evangelio, así sigamos haciéndolo. Que no estemos más a gusto encerrados en un templo o en una casa, sino que vayamos a todo lugar. Bendice a los hermanos que ya tienen esa visión, que ya tienen ese compromiso, y alcanza a los demás, los que no hemos obedecido todavía, para que seamos una iglesia que proclama, que lleva el Evangelio a todas partes. Dice a los hermanos que están ahora conectados en sus casas o en algún lugar, en un trabajo, y a los hermanos que están enfermos ahora, hospitalizados, operados, etcétera, para que ellos tengan salud y la oportunidad de seguir adelante en el reino de Dios, el reino tuyo. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Espíritu del Trino Dios, número 259, pero del himnario, celebremos su gloria. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Levántame, consúmeme, transfórmame y
Cantémoslo una vez más. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Espíritu del Trino Dios, llena mi ser. Quebrántame, consúmeme, transforma.